a ese pan que vamos a repartir después. Me encanta ver en los evangelios esa figura de Jesús diciéndole a los discípulos: díganle a la gente que se acomode en grupos. Y ellos se sentaban en la pradera en grupos, y ya luego ellos venían a Jesús y Jesús les daba el pan y ellos se lo llevaban. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor nos da ese pan para que nosotros lo repartamos, y es un pan que va a satisfacer y que aún va a sobrar. Aleluya, amén. Esta palabra nos la daba el Señor por la mañana en el tiempo de oración. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Gloria al Señor. El tema que le quiero compartir para que usted lo recuerde después con el paso del tiempo es este: piedras menospreciadas. Amén. Piedras menospreciadas. ¿Lo puede decir conmigo? Piedras menospreciadas. ¿Qué es una piedra, verdad? Algo en el camino que se patea, o algo en el camino que se rodea, o que ni siquiera se voltea a ver. Pero veamos cómo dice aquí en la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, lo leemos juntos: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Tenemos ya tu preciosa palabra. Concédenos también la iluminación que da tu Espíritu Santo. Alumbra nuestro entendimiento, quebranta la dureza de nuestro corazón, para que tu palabra sea bendición para nosotros, para que nos aproveche el estar aquí oyendo tu palabra, sea para nosotros edificante, que redarguya, que señale, pero que también consuele y vivifique nuestras vidas por la obra de tu Espíritu Santo, el poder que hay en tu palabra, en el dulce nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén y amén. Ocupen su lugar, hermanos y hermanas. Así que el tema es piedras menospreciadas. Piedras menospreciadas. Por lo menos en esta cita, en este pasaje de la Escritura, el Señor se refiere en su palabra a nosotros los creyentes como piedras. Amén. Porque aunque es Pedro el que está escribiendo, lo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces se refiere a nosotros como ¿qué? Como piedras. Pero piedras con una cualidad y una característica. Dice aquí, piedras vivas. Amén. Piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas. Podemos acordarnos también de un pasaje en el Evangelio donde se nos narra cuando nuestro Señor Jesucristo va entrando a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre el pollino, cuando los niños y los muchachos le gritaban hosanas al Señor. Eso molestó a los sacerdotes y a los fariseos, y le dijeron al Señor Jesús: mira cómo te aclaman, cállalos, ¿no oyes lo que dicen? Porque al declarar hosanas sobre el Señor estaban reconociendo que Él era el Mesías y estaban reconociendo su divinidad, cosa que molestaba a los enemigos del Señor por cuanto ellos no creían que Él fuera el Cristo. Y le dicen: maestro, ¿no oyes lo que gritan? Cállalos. ¿Se acuerdan la respuesta, verdad? Dice el Evangelio: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Y fíjense, amados hermanos, cuando el apóstol Pedro se refiere a nosotros como piedras vivas, y cuando podemos evocar con nuestro pensamiento esa escritura del Evangelio que dice que el Señor dijo: si estos callan, las piedras clamarán, nosotros podemos pensar que como iglesia el Señor nos ha dado esa virtud, esa capacidad que antes no teníamos, porque ¿cómo puede una piedra hablar?
no pertenece a su naturaleza. No es algo que una piedra puede hacer. Pertenece al reino mineral, pero normalmente lo tenemos como un objeto inanimado. Pero exactamente así estaba nuestra vida antes de que Dios manifestara en nosotros su gracia. Nosotros éramos simplemente como un objeto inanimado. Nosotros antes de Cristo no vivíamos, solamente existíamos, solamente estábamos allí, en algún lugar del camino, en algún punto, inertes, sin vida, muertos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida y nos tomó en sus benditas manos, Él hizo algo con esas piedras. Dice aquí el apóstol Pedro que les dio vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo con nuestra vida, hermanos? Le dio vida. Y es lo que dice la carta a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que nosotros claramente podemos identificarnos, hermanos, como esas piedras vivas que ahora claman al Señor, que ahora alaban al Señor y que ahora predican la palabra del Señor. Amén, hermanos. Piedras vivas. En este pasaje que acabamos de leer en Primera de Pedro, se hace con nosotros una comparación respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque en primer término a Él es a quien se le refiere de esta manera. Dice en el versículo 5: acercándoos a Él, piedra viva. Noten ustedes esa identificación. Esto es una bendición para nosotros, hermanos. Nosotros somos llamados piedras vivas, pero noten ustedes con quién se nos está comparando, o con quién se nos está hallando una semejanza, con quién se nos está identificando. Con aquel que en primera instancia es llamado también Él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, la roca sobre la cual descansa la iglesia, el fundamento que ya está puesto y que nadie puede remover y que nadie puede poner otro. Aleluya. Esa roca escogida, esa piedra hermosa, esa que ha venido a ser la principal piedra del ángulo en cuanto al cimiento del edificio espiritual de la iglesia. Y vean ustedes que después de 21 siglos este edificio ha crecido mucho. El edificio espiritual de la iglesia ha crecido mucho durante 21 siglos. ¿Cuántos millones de hermanos han venido a formar parte de este edificio? Se necesitaba un poderoso cimiento para que pudiera soportarlo, sostenerlo, no solo por su altura, no solo por su tamaño, sino también por los embates que habría de sufrir. Y no hay otro mejor fundamento ni mejor roca tan preciosa como Jesucristo. Aleluya. Él es llamado la piedra viva. Él es llamado la piedra viva. Ahora miren, ¿qué sucedió con Él? El verso 5 de Primera de Pedro 2 nos dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué hicieron los hombres con el Señor? Lo desecharon, lo menospreciaron, no lo estimaron, pidieron que se les diese en lugar de un homicida. Los hombres lo desecharon. Hablo en tiempo pasado de esa acción, pero es una acción que sigue ocurriendo hoy en día, en tiempo presente. La mayoría de los hombres siguen desechando al Señor, siguen menospreciándolo, siguen sin estimarlo. Ciertamente ante los ojos de los hombres decían de Él: ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Y lo menospreciaron, lo menospreciaron. Pero dice aquí también el pasaje que aunque Él fue desechado por los hombres, mas para Dios Él fue una piedra escogida y preciosa. Los hombres lo desecharon, pero el Padre dio testimonio de su Hijo, diciendo en varias ocasiones: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Se oyó su voz en los cielos, la voz del Padre que estaba aprobando a su Hijo, dando testimonio de que aunque los demás lo desecharan, para Él era su Hijo amado.
Aunque para los hombres fuera una piedra desechada, para Él era una piedra escogida y preciosa. Este testimonio quedó consolidado cuando le levantó de los muertos. Pues dice la Escritura que Dios levantó de los muertos a su Hijo para constituirlo como príncipe y salvador, para constituirlo como Señor y Cristo, exaltarlo hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Así que aunque desechado por los hombres, vemos cómo ante los ojos del Padre, el Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, fue exaltado. Aleluya. Ahora fíjese bien, le decía yo hace un momento que en este versículo el apóstol Pedro nos está identificando con Él y nos está comparando con Él. Él fue desechado ciertamente por los hombres, pero para el Padre fue escogido y precioso. ¿Qué ocurre con nosotros los creyentes hoy en día? Nos pasa exactamente lo mismo. Por eso dice Pedro, vosotros también. ¿También qué? También desechados por los hombres, también menospreciados por los hombres. ¿O no le ha pasado? ¿O no lo ha vivido? ¿O no lo ha sentido? Quizá alguno en esta misma hora, cuando se dirigía aquí al templo, ya te vas con tus hermanos, vete pues con tus hermanitos. ¿Y qué son esas expresiones? Sino desechar a la iglesia, tener en poco a los hermanos, menospreciarlos. Sí, el día de hoy los creyentes siguen siendo piedras desechadas, piedras menospreciadas. Pero al igual que Jesús, porque dice vosotros también, así como desechados por los hombres, pero también para Dios nuestro Padre, escogidos y preciosos. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Escogidos y preciosos para el Señor. Aleluya. Si otros lo menosprecian por lo pueden menospreciar por su condición económica, lo pueden menospreciar por su condición social. Algunos son menospreciados por el color de su piel, otros son menospreciados por alguna cuestión física, por alguna cuestión cultural. ¿A poco no, hermanos? Así es. ¿Cuál es la raíz de ese problema que hoy está en boca de todos en las escuelas? El famoso problema del bullying. Es que de pronto los jóvenes identifican en alguien algo que para ellos es un defecto, y entonces empiezan a burlarse, empiezan a lastimar, empiezan a ofender, empiezan a tratar de socavar la autoestima de aquella persona, y empiezan a hacerle una violencia, primero verbal y luego física. ¿Pero por qué? Porque muchas personas sufren ese menosprecio. Ahora, nosotros los creyentes, aparte de que pudiéramos ser en algún momento menospreciados por esa situación, yo conozco hasta pastores que son menospreciados, porque a veces cuando predican no tienen la elocuencia que algunos quisieran que tuvieran, o porque algunas palabras las dicen mochitas, y son hasta menospreciados. Pero ellos están siendo menospreciados no por una circunstancia solamente cultural o física o socioeconómica, sino básicamente y elementalmente están siendo menospreciados por su fe en Cristo. Cuando alguien es menospreciado por su fe en Cristo, y esto ocurre muchas veces, a nosotros los cristianos llevan siglos haciéndonos bullying espiritual. Hermano, ya te vas, hermano. Aleluya, ya se van los chillones. ¿Menospreciados? Pero tú eres de los que no toman, ¿verdad? Tú eres de los que no fuman. Tú eres de los que no bailan. Tú eres de los que no hacen esto. En su iglesia todo les prohíben. ¿Y cuántas veces el cristiano con esos comentarios, con ese acoso, a veces se apoca su corazón? No debe ser así. Nunca debe ser así. Porque aunque para los hombres fuésemos, al igual que Jesús, piedras desechadas, para nuestro Padre somos piedras escogidas y preciosas. ¿Y sabe lo que puede hacer una piedra? Una piedra puede ser constituida como hija de Dios. ¿A qué me refiero? En su tiempo el Señor Jesús dijo a sus contemporáneos: no penséis en decir Abraham tenemos por padre. Le dice a los judíos de su tiempo:
¿Ustedes creen que es suficiente que digan Abraham es nuestro padre? Yo les digo, usted no es suficiente, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Aleluya. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. ¿Y sabe qué somos nosotros? Somos esas piedras que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No éramos sus hijos y ahora somos sus hijos. No teníamos derecho al pacto ni a las promesas y ahora lo tenemos. Aleluya. Porque Dios constituyó de piedras desechadas, muertas, inertes, sin ningún valor, hijos para Dios. Y eso somos nosotros. Lo que otros callan, nosotros lo gritamos. Aleluya. Platicaba con un hermano acerca de esta preciosa bendición que el Señor nos concede, por ejemplo, de tener el programa de televisión. Y me comentaba lo que muchos han comentado durante estos 3 años. Dicen, hermano, pero ustedes son una iglesia pequeña, ni siquiera son la iglesia matriz del movimiento. No. ¿Y cómo es que ustedes tienen ese programa y otras iglesias más grandes, con más números, con tesorerías, con mayor solvencia quizá económica, no la tienen? Digo, bueno, yo creo que Dios nos quiso dar a nosotros esa honra porque otros se quedaron callados. Y la gloria de Dios tiene que ser proclamada. La obra de Cristo tiene que ser anunciada. Y si los que pudieran hacerlo se callan, las piedras hablarán. Y nosotros somos esas piedras. Aleluya. Somos esas piedras, hermanos, alégrense. Ahora mire, lo que puede hacer una piedra también. La Escritura registra en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que en cierta ocasión el pueblo de Israel estuvo en guerra contra los filisteos. Dice que entre los filisteos había un paladín. Esto quiere decir que había un guerrero destacado entre ellos. Destacaba primero por su altura, porque era un hombre enorme. Se llamaba Goliat. No solamente era muy alto, no era alto, era gigante. Una cosa es ser alto. Usted conoce gente alta, pero nunca ha conocido un gigante. Goliat no era alto, Goliat era un gigante. Fuerte, robusto. Cuando la Biblia describe su armadura, dice por ejemplo que su lanza era como un rodillo de un telar. Y pesaba mucho. Su armadura también, su escudo, toda su armadura era muy pesada porque él era un hombre enorme. Y él salía al valle porque estaban formados los escuadrones para la guerra. Por un lado estaban formados los de Israel y por otro lado los filisteos. Y Goliat se adelantaba y salía en medio y decía, pero ¿para qué nos formamos para la guerra? ¿Para qué vamos a pelear? No es necesario que peleemos, manden a uno. Manden a uno, escojan uno de ustedes que venga, y decía él con jactancia, y que pelee conmigo. Y no necesitamos pelear todos. Ustedes escojan uno de los muchos que son y mándenme a uno. Y ese que ustedes manden y yo nos vamos a pelear. Y si él me venciere, nosotros le serviremos. Pero si yo le venciere, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y entonces, cuando Israel escuchaba ese desafío, pero yo creo que más que oírlo, cuando veían a Goliat decían, yo creo que se volteaban a ver y decían, pues ¿a quién mandamos? Y en ese momento todos andaban buscando, volteando a quién mandar. Nadie decía, yo voy. Dice la Escritura que todo Israel, desde Saúl y todo Israel, se llenaron de miedo. Y no hubo uno. Aquel decía, nada más mándenme uno. Los estaba menospreciando a todos, como diciéndoles, entre todos ustedes no hay ni siquiera uno que me pueda hacer frente. Pero el Señor tenía en sus planes a un jovencito llamado David. Y que cuando David, no fue una casualidad, porque para Dios no hay casualidades ni hay coincidencias, pero él había llevado los alimentos para sus hermanos, y cuando David anda por ahí se entera del problema y algo le extraña a David. Dice, ¿cómo es posible que este incircunciso venga, los desafíe, se burle de nuestro Dios y ustedes no hagan nada? Yo voy a ir y yo voy a pelear contra él. Y entonces Eliab, su hermano, es el primero que lo menosprecia. Le dice, regrésate a cuidar las ovejas. Nada más vienes aquí de mirón. Regrésate a cuidar las ovejas. Pero David no se regresó.
Y fue con Saúl y le dijo: Señor, yo voy a ir, yo voy a pelear contra el gigante. Y Saúl fue el segundo que lo menospreció. Tú eres un muchacho, él es un hombre de guerra, tú eres un jovencito. Pero vea, Eliab y Saúl, y el tercero en menospreciarlo iba a ser el propio Goliat. Cuando David finalmente convenciera a Saúl de decirle: mira, déjame ir, yo he peleado con leones, yo he peleado con osos, yo he cuidado fielmente mi rebaño, Jehová está conmigo. Y entonces convence a Saúl, y Saúl termina diciendo las palabras de él y dice: ve pues, y Jehová sea contigo. Pero espérate, ponte mi armadura. Y quisieron ponerle a David la armadura de Saúl, pero él no podía ni caminar con aquello. No solo no era de su talla, pero no estaba acostumbrado a eso. Y él dijo: no puedo yo andar con esto. Solamente se ciñó una espada, y cuando iba para allá pasó al arroyo, pasó a un río que estaba ahí cerca, y en su morralito pastoril, dice la escritura, en su zurrón, se acercó al arroyo y recogió 5 piedras. 5 piedras, dice la escritura, 5 piedras lisas del arroyo. Usted sabe cómo son las piedras de río, ¿verdad? Como el agua las ha ido erosionando, son piedras lisas, están redondeaditas. Bueno, él tomó 5 piedras de allí. Esa piedra iba a cambiar el destino de una nación, porque ni siquiera iba a usar las 5, solamente iba a usar una. Algunos dicen: ¿por qué David echó 5 piedras en su morral? Quizá dijo: si falló la primera, agarro otra, y si falló la segunda, agarro otra. No, David tenía buena puntería. Primero porque apuntaba al Señor y decía: en tu nombre lo voy a hacer. Ya desde ahí su puntería estaba afinada. Él no tomó 5 piedras por temor a que fuera a fallar en la primera, sino dice la escritura que había 5 gigantes como Goliat. Él en esa hora mató a uno, y después sus soldados matarían a los otros 4 en otras batallas. Había otros 5 gigantes, pero él iba preparado. No iba a enfrentar solamente a Goliat. Él decía: si se vienen los otros 4, para los 5 tengo, para cada uno, una piedra. Gloria a Dios. Y cuando llega delante de Goliat, sale al campo de batalla, y ya lo había menospreciado Eliab, su hermano, ya lo había menospreciado también Saúl, y ahora Goliat, cuando lo ve, dice: ¿que yo soy perro para que vengas con palos y con piedras? Voy a darle tu carne a las aves del cielo. Y empezó a gritar y a vociferar y a decir: David solamente tomó su onda, puso una piedra viva, una piedra que iba a clamar, una piedra que iba a hacer lo que todo un ejército no pudo. Una piedra iba a cambiar el destino de una nación. Una piedrita iba a servir para que el nombre del Señor fuera glorificado. Aleluya. Hermano, esa es tu vida. Esa es tu vida, esa es la parábola de tu vida. Si tú quieres al menos ser una piedra en las manos del Señor. Hay quienes quizá quieran ser una piedra de tropiezo. No seas una piedra de tropiezo, sé una piedra viva, sé una piedra que clame, sé una piedra en las manos del Señor para derribar gigantes. Dice la escritura: tú vienes a mí, le dice David, con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el capitán de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Una nada más, entre ceja y ceja, porque dice la escritura que se la puso en la frente. ¿No la vio venir? No la vio venir, ya la tenía incrustada aquí, y cayó. No cuán largo era, cuán gigante era, cayó. Yo me imagino que la tierra se ha de haber sembrado. Y se acerca David, le quita su espada al gigante, y con su propia espada le cortó la cabeza. Aquel que había dicho: mándenme a uno, hubiera aclarado, ¿verdad? Nada más no me manden al más chiquito, no
No me vayan a mandar al más pequeño. No me vayan a mandar al más enclenque. No me vayan a mandar al más débil, al más inexperto, porque ese es el que va a acabar conmigo, ¿verdad? Si él hubiera sabido cómo iba a acabar la historia, les hubiera dicho, mejor vengan a pelear todos contra mí. Porque no supo, cuando él dijo, escojan a uno y mándenmelo, había dictado su sentencia. Nosotros somos piedras. Amén. ¿Cuántos quieren ser una piedra? Pero una piedra viva. Una piedra que edifique. Una piedra que sostenga a otro. Que impulse a otro. Que desarrolle la obra del Señor. Y que todo sea para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano, en el nombre del Señor. Dígale, Señor, ¿qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué puedo hacer? Póngase en las manos del Señor. Y el Señor hará. Aleluya. Todos los días nosotros enfrentamos retos, hermanos, conflictos, circunstancias ante los cuales parecemos pequeños. Hay gente que nos va a tratar como si fuéramos insignificantes, pero somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido, y nos ha llamado para anunciar sus virtudes. ¿Quiere alguno orar y decirle, Señor, te doy gracias porque me has escogido? O quizá también quiera alguno orar diciéndole, Señor, mi vida no la estoy viviendo, solamente existo. Mi vida no tiene un propósito definido. ¿Por qué no se lo das tú? Mire, si David no hubiera tomado aquella piedra lisa del arroyo, esa piedrita se hubiera quedado. No hubiera trascendido, no hubiera pasado nada. Pero Dios puede tomar nuestra vida y usarla para la gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos. Si quiere venir al altar, hágalo, siéntase con libertad. Tenemos un Dios grande, maravilloso, como Cristo, que Él es piedra viva. Dice el apóstol Pedro, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué le va a dar valor a tu vida? Que te acerques a Cristo, que busques al Señor. Por eso dice la Escritura, acercándoos a Él, acercándoos a Él. Aleluya. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra alienta nuestro corazón. Tu palabra alienta nuestro espíritu, porque tu palabra produce fe, pues la fe viene por el oír tu palabra. Cuánta fe necesitamos, la fe la produce tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra, que nos enseña, que nos recuerda, que nos edifica. Gracias, Señor. Te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Que mi hermano, que mi hermana se disponga a ser instrumento en tus manos. Que cada uno de nosotros esté dispuesto a que su vida tenga un propósito. Aleluya, para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, con tu Santo Espíritu, haz que estas piedras vivas sean llenas del poder de tu Espíritu Santo. Haz que estas piedras hablen, Señor, que nuestra vida hable, que nuestra vida sirva para derribar gigantes. Ayúdanos, Señor, pues nosotros por nosotros mismos no tenemos fuerza, ni capacidad, ni sabiduría. Pero lo vil y lo menospreciado y lo necio has escogido tú para avergonzar a lo sabio y a lo poderoso. Oh Señor, ayúdanos. Dale más de tu gracia a tu pueblo, a cada hermano, a cada hermana, y danos la victoria, Señor, en cada circunstancia. Si alguno de mis hermanos jóvenes está siendo menospreciado en la escuela o en el trabajo, levántalo y ayúdalo, defiéndelo, Padre.
Llénalo de dominio propio y de templanza y de amor para perdonar y para vencer. Si algún hermano está siendo menospreciado en su trabajo o en el seno de su hogar o en alguna otra situación, Padre, defiende a tu pueblo. Tú estás a la derecha del pobre, tú estás a la derecha del agraviado para hacerle justicia a la viuda y al huérfano, al pobre, al anciano. Oh, tú eres nuestro ayudador, nuestro alto refugio. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa nuestra vida, sigue usando esta iglesia, Señor, que sea una iglesia de piedras vivas, edificadas para ofrecer sacrificios agradables a ti por medio de Cristo. Sí, Señor, ayúdanos para servir a tus propósitos, para hacer tu voluntad, para hacer para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Alabamos al Señor, hermanos. Le damos gracias, ¿verdad?, por su palabra. Vamos a hacer una oración más por la ofrenda que se va a levantar en esta hora. Y enseguida estaremos entonando unas alabanzas mientras se levanta la ofrenda. Bendito Señor y Dios, nuestro Padre.